Y tiene que ver con este texto, tiene que ver con este texto. Y eso, hermanos, está lejos de lo que Dios quería que entendiéramos. Dice el siguiente párrafo: la verdad es que debemos renunciar a nuestro lado pecaminoso como una actitud defensiva, la indiferencia a otros, el orgullo, la arrogancia, la hipocresía, la crítica, etcétera, como también a los pecados más obvios que describen las escrituras: no mates, no robes, no des falso testimonio, y habla con la verdad. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo? Dice: renuncia a esa parte pecaminosa que hay en tu vida y que tanto placer te da darle gusto. Sí, eso es lo que quiere decir. No quiere decir que renuncies a la vida misma, sino a esta parte pecaminosa que vive en nosotros. Dice: entonces Dios ha permitido, no, perdón, en este pasaje, cuando dice negarnos a nosotros mismos, no se refiere a que abandonemos nuestro lado bueno. No nos ordena renunciar a los deseos y placeres sanos de la vida, como la amistad, la alegría, la recreación, la risa. Lo que Dios nos pide que abandonemos es el pecado. ¿Sí queda claro, hermanos? No sé si a usted le ha tocado, pues yo he andado por todos lados, ¿verdad? Entonces una vez alguien me dijo: los cristianos no deben de reírse en público. Digo: no he encontrado ese mandato, pero pues lo voy a buscar. Dice: es que los cristianos no deben de reírse frente a la gente porque parecen borrachos. Pues yo normalmente a los borrachos no los veo riéndose, los veo tirados, los veo en otras actitudes, pero riéndose pues casi no. Pero me dijo eso. Y usan este texto, hermanos, de decir: negarse a sí mismo es negarse a las cosas buenas de la vida. Y ahí se las pongo. ¿Cuáles son las cosas buenas de la vida? No es la Coca-Cola, es, dice ahí, la amistad, la alegría, la recreación, la risa. Mire, le voy a decir algo aquí a usted que lo quiero mucho. ¿Se ha dado cuenta que nuestras fiestas cristianas son puro comer? ¿Sí se ha dado cuenta? No nos reunimos otra cosa, porque pareciera que la diversión es pecado. Y entonces nuestras fiestas se basan en puro comer. Es más, vamos a lanzar un proyecto porque vamos a cumplir 75 años como iglesia en enero, hermanos, y queremos hacer un proyecto bonito para celebrar 75 años de la fidelidad de nuestro Dios. Entre otras cosas, estábamos hablando de escribir la historia de la iglesia y hacer un pequeño libro con la historia de la iglesia, entre otras cosas. Pero mire, decimos: ya viene el aniversario, ¿y qué van a dar de comer? Oiga, como que lo menos importante sería qué van a dar de comer. Pero inmediatamente pensamos: ¿y sabe por qué? Porque tenemos esta idea de que los cristianos no se divierten. Nuestras fiestas son aburridonas, la verdad, ¿a poco no? Entonces estamos ahí y como decimos que todo es malo, pues nos sentamos a la mesa y nos estamos viendo las caras. Ni hablamos, ni platicamos con nadie, nomás estamos esperando olor a la comida. Y ya acuñamos frases que dicen: ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí, vámonos, ¿no? Y ya se acabó la fiesta. Todo lo hemos cerrado a la comida, porque pensamos que no está bien que nos divirtamos. Oiga, nosotros nos podemos divertir y de manera maravillosa, sin hacer cosas que dañen nuestro testimonio, que ofendan al Señor. Nos la podemos pasar re bien, ¿o no? Hermanos, en alguna iglesia donde nosotros pastoreamos, hacíamos días de campo evangelísticos. Y le digo la verdad, no predicaba yo. La idea era: vámonos de día de campo y tráete a tus amigos, tú pagas tu pasaje y la iglesia paga el pasaje de tus amigos. No hubiera dicho eso, hermano. No salía carísimo, porque no faltaba el que llegaba y decía: yo traje 10, ay, qué lindo, ¿verdad? Y entonces habíamos contratado un camión y esa mañana para salir tuvimos que contratar 3 más. Ya se imagina cómo estuvo la cosa. Entonces salimos, hermanos. ¿Cuál fue la estrategia? Les dije: lo único que quiero es que ellos vean cómo se divierten los cristianos. ¿Cómo se divierten los cristianos? Así es que llegamos, organizamos los juegos, nos pusimos a jugar y todo, la infaltable comida, cantamos unos cantos al final, oramos unos por otros, nos despedimos y la gente empezó a decir: yo no pensé que se la pasaran tan bien.
Yo no pensé que se la pasaran tan bien. Dice, yo no me imaginaba qué íbamos a hacer si no traíamos ni bebidas ni grabadora. Porque ya ve que luego la grabadora y yo, ándale, ponle y pura acá norteña buena. Entonces empezamos a ganar familias para Cristo porque a ellos les gustaba ver cómo nos divertíamos, hermanos. Les gustaba estar con nosotros y pasar un tiempo de diversión sano. Pero necesitamos saber que esto agrada al Señor también, que no es pecado, que no es pecado. Dice, las cosas buenas, los placeres sanos de la vida, le subrayo eso. Entonces Dios ha permitido deseos en nuestros corazones para que los alimentemos día a día, y muy frecuentemente esos deseos y pasiones son verdaderas invitaciones de Dios, es decir, son regalos de Él para nosotros, pero de alguna forma nos sentimos culpables de disfrutarlos. Cuando se le pregunta a los cristianos cuáles son sus deseos, esperanzas y sueños, a menudo se quedan callados o contestan, ¿no se supone que el único deseo, la única esperanza y el único sueño debe ser servir a Dios? Pues no exactamente. Cuando nos hacemos cristianos no nos volvemos personas inexistentes, sino todo lo contrario. La verdadera intención de Dios es que nuestro ser más profundo y verdadero que Él creó alcance libremente su plenitud mientras la seguimos. Dios nos dotó, vamos a la vuelta, de ciertas cualidades especiales que lo reflejan y lo expresan a Él de una manera única. Parte del proceso de santificación que el Espíritu Santo hace en nosotros consiste también en quitarnos las ideas falsas que han sido acumulados y que nos dejan y que no nos dejan expresarnos de manera plena y sana. Hermano, ¿usted tiene amigos no cristianos? ¿Y va con ellos a actividades? Porque a veces decimos, no, ya, los amigos ya no, ya, puros hermanos en la fe. ¿Y a quién le vas a hablar de Cristo? ¿Y a quién le vas a presentar el mensaje de salvación si no estás con ellos? Ahora, está con ellos y que noten que eres diferente, porque si estás igualito que ellos, pues no van a notar nada, ¿verdad? No se van a dar cuenta que tú eres hijo de Dios, que tú eres hijo de Dios. Le digo algo, hermanos, una de las reuniones que yo más disfruto es las que se hacen con los papás de las amiguitas de mi hija. Ellos saben que yo soy pastor y ellos se dedican a lo que tienen que dedicarse, y nos reunimos y platicamos y nos reímos y nos la pasamos muy bien, y ellos llevan sus bebidas y el que quiere toma y el que no, y yo me sirvo mi refresco y platico tan a gusto con ellos que hace poco que me volví a encontrar uno de ellos, me dijo, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Y le digo, pues ya nada más que me digan. Y dice, pues tú no andas aquí, no te hagas. Y le digo, no, pero tú dime y vas a mi casa y con gusto te recibo. Se da cuenta, hermanos, y ellos van recibiendo la influencia del evangelio. Antes se decía, usted no entre a una iglesia católica. De veras, hermano, de veras no entre, pero ¿y cómo le va a hacer cuando quiera que su amigo católico entre acá? Sí queda esto claro, hermanos. Sí queda esto claro. A veces decimos, ¿cómo lo invito si cuando él me invitó yo le dije no? Ahora usted va y no se persina, obviamente, ¿verdad? Hace lo que ellos hacen cuando vienen aquí y le dicen párese, pues se para. Siéntese, pues se sienta, ¿no? Perdón, no repite lo que repiten, simplemente está acompañando a la familia. Porque a veces decimos, no, es que va a ser allá, se murió y van a hacer algo allí. No, pues ahí no vamos nosotros. Hermano, dé testimonio. Usted no deja de ser cristiano si está allí. Eso no es negarse a sí mismo. Eso es apoyar a la gente, y después usted le dice, ahora vamos a mi iglesia, y vas a ver que se siente más obligado a estar. Sí se da cuenta de esto, hermanos. Pero pensamos que es pecado cuando yo quiero estar con esa gente. Es que ellos toman. Pues no tomes tú. Si tú no pecas porque ellos lo hagan, ¿verdad? Tú no cometes nada ni ofendes al Señor porque lo que ellos están haciendo, y al contrario, eres testimonio para ellos. Porque cuando digan, ¿y tú por qué no tomas? Ahí está la puerta. No, porque yo sirvo a Dios. No, porque a veces decimos, soy abstemio. No eres abstemio, eres cristiano, y dilo clarito, y ahí está la puerta, ¿verdad? Entonces, no renuncies a la amistad, eso no es pecado. Al contrario, estás puesto allí con esas amistades para hacer luz. ¿Sí? Hermano, usted estaba levantando su mano. Sí,
Claro, claro. Miren, la familia de Patty, mucha de su familia no es creyente, no es creyente. Y cuando hemos pasado Navidad o estas fiestas ahí con ellos me dicen a mí, ¿por qué no nos compartes algo? ¿Por qué no nos dices algo de la Biblia? Ellos, no es Patty la que anda organizando el culto. Ellos son los que dicen, pues tú eso haces, pues hazlo aquí con nosotros. Y les comparto un pasaje de la Biblia, hermanos, y oramos y oro por ellos. Y mire, eso ha abierto puertas con ellos. Pero necesitamos estar ahí. Dice mi hermana y dice bien, a veces preferimos separarnos de la familia porque no son creyentes. ¿Y cuándo le vas a hablar de Cristo si ya ni los ves? Entonces, cuidado, porque ese es síntoma. Ahí estoy por acabar, hermanos. Número 4, negar el impacto que el pasado tiene en el presente. ¿Sí? Número 4, en la parte final, dice: cuando llegamos a la fe en Cristo Jesús, ya sea como niños, adolescentes o adultos, nacemos de nuevo. Juan 3:3. El apóstol Pablo lo describe así: lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Segundo a los Corintios 5:17. Pero estos dos versículos y sus significados a veces se interpretan mal. Cuando llegamos a Jesús, realmente se quitan nuestros pecados, porque recibimos un nombre, una identidad, un futuro y una vida nueva. Esto representa un verdadero milagro. Se nos declara honrados ante Dios a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Filipenses 3:9-10. El Dios eterno y bendito ya no es más nuestro juez, sino nuestro Padre. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Pero es necesario que comprendamos que esto no significa que lo que nuestra vida fue en el pasado dejará de influenciarnos de diferentes maneras. ¿Se acuerda que lo estábamos diciendo hace un ratito? Le voy a leer el testimonio de un hermano. Dice: por años creí erróneamente que porque había aceptado a Jesús, mi vida antigua ya no estaba dentro de mí. Antes de conocer a Jesús, mi pasado era muy vergonzoso. No quería mirar atrás e intentaba olvidarlo todo. Claro, la vida era mucho mejor ahora que Jesús estaba conmigo, y genuinamente pensaba que era libre. Después de 9 años de matrimonio, mi esposa Gary lo sabía. Nunca olvidaré la primera vez que hicimos un genograma que representaba algunas de las conductas de nuestra familia. El consejero que teníamos en ese entonces estuvo alrededor de 1 hora haciendo preguntas sobre la interacción entre los miembros de nuestras respectivas familias. Nos hizo anotar 2 o 3 calificativos para describir la relación de nuestros padres. Cuando el consejero terminó, simplemente nos preguntó: ¿encuentran algo en común entre su matrimonio y el de sus padres? Ambos nos quedamos mudos. Éramos cristianos evangélicos comprometidos y estables. Lógicamente, nuestras prioridades y elecciones de vida eran muy diferentes a las de nuestros padres. Sin embargo, debajo de la superficie, nuestro matrimonio se parecía mucho al de nuestros progenitores. Por ejemplo, la forma de manejar el enojo, la ira, el conflicto, la vergüenza, la manera de definir el éxito, así como también nuestro concepto acerca de la familia, los hijos, la recreación, el placer, la sexualidad, el sufrimiento y aún las relaciones con los amigos. Absolutamente todo esto lo habían formado en nuestra familia de origen y nuestras culturas. Como consecuencia, ese día, sentados en la oficina del consejero y muy avergonzados por la situación de nuestro matrimonio, aprendimos una lección que nunca olvidaremos. Aunque éramos cristianos comprometidos desde hace casi 20 años, nuestro comportamiento reflejaba mucho más nuestra vida de origen que la forma en que Dios tenía pensada para la nueva familia en Cristo. No sé si lo leí muy rápido, pero espero que haya sido claro. ¿Se dio cuenta en el ejemplo que le leí que estaba pasando? Se casaron 2 inconversos, venían de familias de no creyentes, se casan y se convierten al Señor. Y ellos siguen su matrimonio y en un momento dado van a un consejero y se dan cuenta de que sus conductas como matrimonio eran muy semejantes a las de sus padres, que no eran creyentes, aunque ellos sí lo eran. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? ¿Se acuerdan lo que dijimos? ¿En Cristo Jesús tenemos perdón de pecados? Sí. Todo ese pasado pecaminoso es borrado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero las experiencias del pasado siguen teniendo influencia en nosotros. El trato que me dio mi papá y mi mamá, ese no se borra. El Señor no borra los recuerdos y los efectos de lo que pasó en nuestra vida, borra el pecado.
esta otra parte la tenemos que trabajar nosotros junto con Él, y Él nos ayuda y nos da esperanza, pero no deja de ser un peso en nuestras vidas. Uh-huh. Creo que ya les platiqué. Me tocó platicar con una persona que su padre los abandonó, creo ya les dije la otra vez. Ella tenía 6 años y sus hermanos más chiquitos hasta un recién nacido. La mamá se fue con otro hombre. El padre en su dolor empezó a tomar, les llevó una caja con despensa, un garrafón de agua, cerró la casa por fuera y se fue. Y entonces empezaron a tener hambre ellos. Pues ella, la mayorcita de 6 años, empezó a darles lo que había ahí para comer y a tomar el agua. Al poco tiempo se acabó los víveres, el bebé murió, el recién nacido. Pues cómo atendía una niña de 6 años a un recién nacido, el bebé murió. Y ella empezó a desesperarse, se acabó el alimento, se acabó el agua. Empezó a desesperarse, empezó a querer abrir la puerta, pero estaba cerrada por fuera. Entonces, cuando empezó a ver que las cosas no marchaban bien, que ya eran muchos días sin comer y que ya sus hermanos no podían estar así, se trepa a una ventana y rompe el vidrio, y empieza a gritar. Pero pues era un rancho, así es que las casas estaban lejos. Como puede, hermanos, abre la protección y saca la cabeza, y eso le hiere aquí y le deja cicatrices que hoy de adulta, si se alza el cabello, tiene las cicatrices. Entonces se sale y va a avisar a los vecinos, y vienen y rompen la puerta y todo, y sacan a los hermanos, y pues estaba el cadáver del bebé y estaban los otros 2 hermanitos. Y entonces, pues la clásica, ¿verdad? No, pues repártalos en la familia. Y dice ella, pues hubiera preferido morirme ahí que me hubieran repartido, porque la familiar que le tocó, el esposo abusó de ella sistemáticamente por años. Grande ya se casa. Y conocen a Cristo Jesús, y Cristo Jesús les cambia y les transforma. Pero luego va el papá, el que las abandonó, y le toca la puerta y le dice, hija, necesito que me ayudes porque estoy viejo y me estoy muriendo. Y ahí es donde ella va a buscarme para decirme qué debo de hacer. ¿Lo debo de recibir o no lo debo de recibir? Y me cuenta toda esta historia. Y ella decía, es que tengo en mi corazón un odio por él que no puedo sacar. Oiga, obviamente que iba a sentir eso ella, pues después de todo lo que vivió, obviamente que iba a sentir eso. ¿Era cristiana? Sí. ¿Había sido transformada por Cristo? Sí. Pero su pasado seguía impactando su presente. No podemos descartar eso, hermanos, porque a lo mejor no hemos vivido esas tragedias, pero sí tenemos un pasado que de una o de otra manera ha moldeado lo que hoy somos. Y eso necesitamos comprenderlo para poder ser transformados totalmente por Cristo Jesús. ¿Cómo? Pues a través de revisar nuestras vidas, de decir, ¿cómo eran mis papás? ¿Cómo soy yo? Mire, Pati y yo hemos platicado con amigos, con consejeros, con gente así, y de veras que uno encuentra cosas que trae desde su hogar, y a veces uno no quisiera, pero repite el modelo. Mi papá siempre controló la economía en la casa. Entonces no nos faltaba nada, pero así la despensa, vamos, y compraba lo que le dijeran, pero él controlaba el dinero, pues, para que me explique. Cuando nos casamos, y en casa de Pati, su mamá era la que recibía el dinero y ella era la que administraba. Entonces cuando nos casamos, pues cristianos y pastores y todo, pero ¿qué cree? Yo quería controlar el dinero y ella también. No, ¿por qué? Porque traíamos esos modelos que habíamos aprendido. Bueno, eso me costó este golpe que traigo aquí, eso fue. ¿Qué es lo que pasaba, hermanos? ¿Quién estaba bien o quién estaba mal? Pues simplemente estábamos imitando lo que aprendimos en la casa, porque el pasado necesariamente tiene un impacto en nuestro presente. No podemos desconocer esa parte, más si ha sido difícil, si ha sido complicado. Porque mire, todos queremos mucho a nuestros padres, pero no fueron perfectos, hermanos, fueron buenos, pero como toda persona, con aciertos y con errores, como todos. Entonces,
¿Hay cosas que debemos imitar de ellos? Por supuesto que sí, porque son buenas. Pero hay cosas que debemos evitar de ellos, sí, porque no eran tan buenas, porque no eran tan correctas. Y no es pecado, porque no estás juzgando a tu papá, lo que estás queriendo es hacerlo mejor para ser transformado. Entonces, cuidado. Aunque no podemos desconocer lo que hemos hecho, lo que hay en nuestro pasado. Dice, voy a leer el último párrafo, dice: el trabajo de crecer en Cristo, lo que los teólogos llaman santificación, no significa que no volvamos al pasado mientras nos apresuramos para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. En realidad sí es necesario que volvamos al pasado para liberarnos de conductas enfermas y destructivas que nos impiden amarnos a nosotros mismos y a los otros, como es el verdadero propósito de Dios. Hermanos, ¿cuál es el objetivo? Es que podamos reconocer ese impacto del pasado para que transformemos aquello que hoy nos daña, porque usted es tan esposa como vio a su mamá que lo era, y usted es tan esposo como vio a su papá que lo era. Pero no solamente eso, hermano, lo que vivimos en la escuela también nos afecta, o no le afecta lo que viví en la escuela. Mi hermana, yo tengo una hermana, por si no les había dicho, tengo una hermana y es zurda, y no sé por qué es la única zurda de la familia. Nadie quería comer junto a ella, porque ya ve que el zurdo incomoda, ¿no? Al diestro siempre está así. Entonces nadie quería comer junto a ella. Y en el kinder tenía una maestra que la veía agarrar los lápices con la mano izquierda y le pegaba, porque en aquellos años se acuerda que sí estaba permitido, o no sé si lo permitían, pero sí nos daban, ¿no? Entonces le pegaba y le decía: pasa ese lápiz a la otra mano y haga las planas de las bolitas. Y pobre de mi hermana, le quedaban como células, ¿no? Todas amorfas, así, todo. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y llegaba a la casa y al otro día no quería ir a la escuela y no quería ir y no. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues que la maestra quería obligarla a que escribiera con la mano derecha cuando ella pues tenía facilidad con la otra mano. No, bueno, a la fecha mi hermana recuerda a la maestra, recuerda la cara de la maestra y recuerda todo lo que vivía ahí. ¿Y qué cree? Ella es maestra. Como que dijo: pues ahora voy a hacer, yo voy a corregir lo que aquella me hizo, ¿no? Pero se da cuenta, hermanos, sí hay cosas que quedan ahí en nosotros necesariamente. No pecado, pero sí cosas que vivimos y que, bueno, nos marcan de alguna manera. Y reconocer eso es podernos liberar y crecer más en lo espiritual y poder decir: si esto estaba pasando en mi vida, bueno, Dios puede hacer las cosas, puede ajustar esto al plan de Dios. Lo que dice el caso que les leí: mi matrimonio ya no va a ser tanto como lo vi en mi casa, sino como la Biblia enseña que debe de ser. Y eso nos lleva a crecer y a fortalecernos espiritualmente. Son las primeras 4, hermanos, son 10. El próximo domingo, si Dios nos concede la vida, veremos las siguientes 6 que nos faltan. ¿Alguna pregunta o comentario? Si no es así, vamos a recoger la ofrenda, hermanos, porque estamos sobre el tiempo. Mi hermano, ¿nos ayuda?